Damos gracias al Señor que nos permite nuevamente estar reunidos un domingo más para glorificar su nombre, para exaltar su nombre y aprender y venir dispuesto a escuchar la palabra de Dios, a entregar nuestros corazones, no simplemente a estar atentos a su palabra, sino también a derramar nuestros corazones en adoración al Señor. Él es digno de que nosotros vivamos para Él y le glorifiquemos. Vamos a orar, hermano, para comenzar con nuestra clase. Padre, te damos gracias que nos concedes estar reunidos nuevamente acá como iglesia, en obediencia a ti, Señor. Nos congregamos para glorificar tu nombre, Señor, para exaltar tu nombre, que tú eres digno de que nosotros te glorifiquemos y te alabemos, Dios. Te rogamos, Señor, que esta mañana tú nos puedas asistir como iglesia, que nos puedas edificar, nos puedas consolar, nos puedas exhortar, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, y que cada uno de nosotros pueda salir fortalecido, firmes en el Señor, para poder seguir luchando, para poder seguir permaneciendo fieles ante ti, Señor. Ayúdanos a estar atento a la clase, tanto en la adoración como en la predicación de la palabra. Lo ponemos todo delante de ti. Estamos en tus manos, Señor. Usa a cada uno de los hermanos que vamos a estar acá sirviendo, y también tú puedas usarnos a nosotros para poder ser de bendición para nuestros hermanos, y que cada uno de nosotros podamos salir edificados, Señor. Padre, te agradecemos por esta semana que nos has dado. Gracias porque hasta el día de hoy nos sostienes, nos has provisto de lo necesario. Estamos contentos por la gracia que tú nos das a diario para permanecer fieles ante ti, Señor. Te rogamos particularmente en este momento, te ruego para que tú me ayudes a poder expresar fielmente tu palabra, a que cada uno de los textos, Señor, que vamos a hablar, este párrafo que toca este día, Señor, podamos cada uno poder entenderlo, poder comprenderlo. Dame de tu sabiduría, Señor, para poder expresarme fielmente, Señor. Que seas tú, Señor, hablándonos, dirigiéndonos en todo este tiempo, Señor. Te ruego todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quiero iniciar con una lectura de la palabra. Vamos a leer en Mateo capítulo 12. Mateo 12, versículo 33. Ok, Mateo 12, 33. Voy a esperar que algunos hermanos terminen de llegar. Bueno, leemos la palabra del Señor. Mateo 12, 33. Haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del tesoro bueno saca cosas buenas, y el hombre malo del tesoro malo saca cosas malas. Amén. Este pasaje de las Escrituras es muy pertinente al tema que hemos estado hablando. Habla de lo que sale de nuestra boca. Tiene que ver muy relacionado con lo que está. De hecho, está relacionado con lo que está en nuestro corazón. Y cuando estamos tocando este tema que hemos estado estudiando estas últimas semanas acerca del libre albedrío, nos damos cuenta la necesidad de nosotros entender los estados de cada uno de los hombres, que la Biblia dice de ellos. Y cuando leemos este pasaje nos damos cuenta de que todas las cosas que pasan externamente en un hombre está muy relacionado con lo que este hombre, la situación o el estado del corazón de este hombre. El hombre malo sacará cosas malas, el hombre bueno sacará cosas buenas de su corazón.
Entonces, cuando abordamos el tema del libre albedrío, es necesario que nosotros, como lo hemos estado hablando y analizando, quisiera antes de poner la primera lámina, un resumen pequeño, quisiera que alguien me pueda decir, para ver si los hermanos estamos captando, cómo la confesión de fe divide el párrafo 9. Se adelantó la hermana. Pero vamos a decir que los hermanos estaban atentos a lo que yo estaba hablando. Estaban bien. Cómo la confesión de fe divide los párrafos. Y si alguien me lo puede decir, lo hemos visto en todas las clases, lo acabaron de ver. ¿Alguien puede decirme cuáles son las divisiones de cada párrafo que los hermanos de la confesión redactaron o lo hicieron? Hermana, él le va a decir. ¿Cuántos párrafos son? 5 párrafos. 5 por el primer definición. Ok. Y son 4 estados, Ok. de inocencia, Ok. cuando hablamos de Adán y Eva, el pecado, cuando se peca, el de gracia, Y el de gloria. Así es. ¿Ya puede pasar, hermano? Correctamente. Estas son las definiciones. La definición, el primer párrafo, recuerden eso. El primer párrafo es la definición del libre albedrío. Y los otros 4 párrafos es el libre albedrío en cada uno de los estados del hombre. El estado de inocencia, en el estado de pecado, en el estado de gracia y en el estado de gloria. Hablamos que el estado de inocencia era antes de la caída. El estado de pecado, lo estuvimos viendo la semana pasada, es el estado que están todos los seres humanos sin Cristo, toda la raza humana. Desde Adán está en un estado de pecado. Y estuvimos hablando y leímos bastantes versos de las Escrituras acerca de lo que significa que el hombre esté en el estado de pecado. El tercer estado es el libre albedrío en el estado de gracia, que es el que vamos a estar hablando este día, si el Señor lo permite. Este estado habla acerca de la regeneración. El hombre en el estado de pecado y ahora estando en el estado de gracia es un estado de estar en comunión con Dios. El libre albedrío en el estado de gracia. Y por último, estaremos viendo el libre albedrío en el estado de gloria cuando ya nosotros estemos glorificados. Esto es algo que debemos tener claro. De hecho, cada uno de los párrafos nombra estas palabras: el estado de gracia, el estado de inocencia, el estado de pecado, el estado de gloria. Cuando ustedes lo ven, pueden ver cómo los hermanos de la confesión de fe hablaron de eso. Es algo que tenemos claro. Otra de las cosas que quisiera también que alguien me respondiera, una pregunta, que es: ¿qué entendemos por libertad natural? ¿Qué se entiende o qué hemos entendido por libertad natural? El hermano Fidel. Se entiende libertad natural, el don o la capacidad que Dios le dio a los seres humanos, inclusive a los animales, de elegir o escoger entre lo bueno y lo malo, lo que le agrada, lo que necesita. Una capacidad de escoger o de elegir. ¿Aún a los animales? ¿Ah? ¿Aún? A los hombres y a los animales también. Los animales también eligen, ¿no? Okay. ¿Sí o no? No, no creo. Pero bueno, como estamos hablando del estado del hombre, cuando hablemos del estado de los animales, deberíamos comentar en ello. Es posible. Libertad natural no es la naturaleza. Okay. Sí, pero va por ahí. Es la capacidad. Ajá, el hermano Elías. La libertad natural es esa que vino en el hombre cuando Dios nos diseñó, vino por diseño con esa libertad, y pues por eso se llama libertad natural, de nacimiento, de formación, de la creación del hombre. En su diseño vino con esa libertad. Esa libertad. Exactamente. Esa es la libertad natural, viene por diseño, como dice el primer párrafo. Dios dotó la voluntad del hombre de una libertad natural. Creo que tengo la definición ahí. Esa es la capacidad de actuar según se escoja, es el poder de actuar de acuerdo con nuestros deseos. Esto es algo que debemos tener claro, cada uno de nosotros también, cada vez que abordemos el capítulo 9 de la confesión,
está hablando acerca de la libertad natural, del libre albedrío que tiene cada uno de los seres humanos. Esta capacidad de escoger, la capacidad de actuar según se escoja, es el poder de actuar de acuerdo con nuestros deseos, es algo que Dios le ha dado a cada uno de los hombres. Y estuvimos viendo la semana pasada que el hombre en el estado de pecado no perdió la libertad natural. ¿Qué perdió el hombre en el estado de pecado? Si alguien recuerda lo que vimos la semana pasada. La inocencia. La capacidad de escoger algo, cosas Exacto. directamente de Dios. Exacto. La capacidad, vamos a leer ese párrafo, el párrafo 3, para refrescar ahí, para poder entrar al párrafo que estaremos abordando el día de hoy. El párrafo 3, vamos a leer. Dice así: el hombre, por su caída en un estado de pecado, caía del estado de inocencia, cayó al estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a este bien y muerto en el pecado, no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Eso fue lo que perdió el hombre, la capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. El hombre no perdió su libertad natural, el hombre no perdió su libre albedrío, el hombre lo que perdió fue la capacidad de querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Eso fue ¿por qué causa? Porque su naturaleza, estuvimos viendo la semana pasada, fue corrompida por el pecado, por la desobediencia, cayó en un estado de muerte espiritual y ahora solamente se opone a este bien. Es aborrecedor de Dios, dice la Escritura. Están constantemente de continuo hacia el mal. ¿Hermana Nancy? Creo que también es importante recalcar que el estado de inocencia solamente, de este estado, solamente gozaron a Adán y Eva. Porque mucha gente tiene la idea de que los niños nacen en estado de inocencia. Sí. Que en algún momento la sociedad lo corrompe, pero los niños están en estado también de pecado, de caída. Lo que pasa es que tienen poco conocimiento todavía, pero tienen toda la capacidad para pecar. Exactamente. En algún momento ellos van creciendo y ellos que no tienen a pecado. Ellos no están en estado de inocencia. Exactamente, sí, y creo que la semana pasada abordamos un poco acerca de eso. Una de las enseñanzas de Pelagio, un monje del siglo IV, era esa, de que los niños no nacían en pecado, de que el pecado de Adán no pudo haber afectado a la humanidad y que los niños nacían inocentes y era debido después que ellos crecían, es que el pecado venía y los atrapaba. Pero es que la Biblia dice todo lo contrario, al contrario, el pecado sale del hombre, no es que entre en el hombre. Del corazón del hombre salen todas las cosas. Ya ellos vienen con una naturaleza caída en el estado de pecado. Y ciertamente eso es algo que debemos recalcar. Pásalo, ¿no? Vamos a leer el cuarto párrafo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Vamos a leer igual que la semana pasada varios textos de las Escrituras. Le voy a rogar a un hermano que pueda leer el cuarto párrafo del capítulo 9 del libre albedrío. Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado y, por la misma gracia, lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Así es. Este párrafo está hablando del estado de gracia. Dice que Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia. Este estado de gracia no es otra cosa que la nueva vida en Cristo que recibe cada una de las personas que creen en el Señor Jesucristo, que creen en el Evangelio. He estado meditando toda esta semana en este párrafo y yo creo que por más, aunque el párrafo está bien
formulado, lo que los hermanos dejan bien claro, nos identificamos, yo sé que muchos de nosotros, la mayoría nos identificamos mucho con él porque esto es algo que nosotros mismos hemos experimentado. Una de las cosas que nosotros nunca experimentamos es que el estado de pecado nosotros nunca sabíamos, nosotros nacimos en pecado, nosotros no sabíamos que estábamos en ese estado. Pero ver cómo Dios traslada a un pecador al estado de gracia y el hecho de que nosotros lo hemos experimentado, de cómo en un tiempo nosotros amamos el pecado, cómo en un tiempo nosotros nos deleitábamos solamente en el pecado y que por la sola gracia de Dios, como dice el párrafo, hemos sido trasladados al estado de gracia. Por nosotros mismos pudiéramos dar mucho testimonio y mucha fe de que esto, lo que está aquí, es algo tan verdadero porque nosotros mismos hemos experimentado el hecho de que el Señor nos ha trasladado, como dice la Escritura, del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Quiero poner una lámina, vamos a leer los textos. Pásenlo todos, póngalo todo, hermano. Exacto. Esta lámina la vimos la semana pasada hablando del estado de pecado. Y hablamos de que el hombre estaba en muerte espiritual, que estaba esclavo del pecado y que estaba incapacitado. Y estuvimos leyendo todos estos textos bíblicos, y vimos que todos estos textos nos verificaban y nos daban una evidencia, prueba de que el hombre estaba en este estado que la confesión afirmaba. Lo confirmaron con abundantes textos de las Escrituras. El hombre está en una muerte espiritual, el hombre es esclavo del pecado y está incapacitado para venir a Dios. Esto lo vimos la semana pasada y quiero que nosotros podamos entender esto, o sea, tenerlo también claro, porque vamos a lo que vamos a abordar, va a ser el otro hermano, es el estado de gracia. Vamos a leer los textos también, pero ahora en el estado de gracia. Antes estaba en el estado de pecado, ahora en el estado de gracia el hombre tiene vida, el hombre es esclavo también y tiene una capacidad, porque el hombre ya no es. Entonces vamos a leer todos estos textos de las Escrituras que nos hablan acerca de eso. Los hermanos ponen algunos textos. Vamos a leer el primer texto de las Escrituras que ponen los hermanos en la confesión, es Colosenses 1:13. Y le voy a decir a un hermano también que pueda buscar Juan 5:24. Juan nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del su amado Hijo. Amén. Dice las Escrituras, Dios nos ha trasladado. Esto es algo real, esto no es algo que solamente debe quedar en papel. Nosotros tenemos que entender que en el momento de que nosotros hemos sido salvados por el Señor, Dios nos trasladó realmente del reino de las tinieblas. ¿Cómo dice el texto, hermano, específicamente? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Así es, Dios nos ha librado y nos ha trasladado. ¿De qué nos ha librado el Señor? Las tinieblas. Según el tema que venimos abordando, ¿de qué nos libró? Del estado de muerte, del estado de pecado que teníamos antes. Antes, sin Cristo, las personas que no tienen a Cristo están en un estado de pecado. Es decir, lo que vimos la semana pasada, muerte espiritual, están esclavos del pecado, esclavos de Satanás y están incapacitados. Pero Dios nos ha librado y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha puesto en su iglesia, nos ha puesto en una nueva vida en Cristo. Entonces, el hombre en el estado de gracia ya no está muerto, sino que ahora tiene una nueva vida. Vamos a leer Juan 5:24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene la vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así es. El Señor mismo, una declaración contundente de nuestro Señor, Él dice que el que cree en mí tiene la vida, y dice no vendrá más a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Nosotros hemos pasado, el hombre sin Cristo estaba muerto y nosotros estuvimos en un tiempo así, ahora hemos pasado a una nueva vida. Esto es nada más y nada menos que la regeneración, que la nueva vida que Dios ofrece en el Evangelio,
que necesitan los hombres. Al no tener esta vida, los hombres permanecerán en su estado de muerte y de separación para con Dios. El Señor, y los hermanos, cuando leemos el párrafo 4, manténgase ahí, dice que Dios es el que convierte al pecador. Es Dios el que toma la iniciativa de convertir al hombre que está en un estado de pecado y pasarlo al estado de gracia. Y eso nosotros también lo podemos ver y lo sacamos por todos los textos que leímos la semana pasada. Vemos que el hombre está incapacitado. Dice, ninguno puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. El Señor es el que convierte al pecador y lo traslada al estado de gracia. Hermana, ¿puedes volver a leer el texto? Disculpa. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así es. Ese texto nos habla de eso. El Señor nos ha pasado de muerte a vida espiritual. Vamos a leer también Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este otro pasaje que ponen los hermanos de la confesión, dando y enseñándonos de que Jesús nos liberta. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Una persona que no es esclava no necesita ser libre. Pero nosotros, y Cristo habla en ese pasaje de Juan 8, en Juan capítulo 8, de que el hombre estaba esclavizado. Él le dice a los fariseos, ustedes, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Dice, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. El Señor les dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esta es la libertad que necesitan todos los seres humanos. Y esta es la libertad que el Señor nos ha dado a nosotros. Ante nosotros, ustedes recordando toda su vida, se pueden dar cuenta cómo estaban ustedes antes, sin Cristo, esclavizados al pecado. Y que hoy, por gracia de Dios, hemos sido libertados por el Señor y podemos gozar de esta libertad que el Señor nos dio, de ya no estar bajo el yugo del pecado, sino estamos ahora bajo la gracia de nuestro Señor. Vamos a leer el otro pasaje en Filipenses. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así es. Ahí también está otra vez nuevamente el apóstol Pablo diciendo, es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su servidumbre natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. También vamos a leer Efesios 2:1. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Sí? Esa. Efesios 2:1. Pues es otra versión, ¿no? Es que la versión de Javier es excelente. Bueno, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Esto, cada uno de nosotros lo ha experimentado. Los que hemos creído en el Señor, hemos experimentado que el Señor nos dio vida. No es otra cosa que Dios cambió nuestros afectos hacia Él. Ahora amamos al Señor. Y esto es algo real. Nosotros lo hemos visto en nuestra propia vida y hemos visto vida de otros hombres, personas que nosotros conocemos, a los cuales el Señor ha salvado. Que una de las cosas que primero vemos, o de las primeras evidencias comúnmente muchas veces, es de que este hombre, antes era un hombre que se deleitaba en las cosas de este mundo, en el pecado, y de repente es un hombre que quiere hablar del Señor, de repente es un hombre interesado en leer las Escrituras, un hombre que quiere tener la comunión con sus hermanos. ¿Qué pasó? Dios le ha dado vida nueva, Dios le ha dado un nuevo corazón, de lo que habla las Escrituras.
Entonces el hombre en estado de gracia ya no está en el estado de muerte, sino que ahora tiene una vida, tiene una nueva vida en Cristo, y es necesario la nueva vida. También el hombre está en el estado de gracia, al igual que en el estado de pecado el hombre estaba esclavo. En el estado de gracia también la Biblia nos enseña que el hombre está esclavo. Vamos a ver en 1 Corintios 7:22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. El que fue llamando siendo libre, el Señor Pablo hace hablando acerca de la esclavitud. Bueno, y dice, los que son esclavos, además, disculpe, vuelvo a leer el texto del pasaje. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Así es, esclavo es de Cristo. La Biblia nos enseña también de que el hombre, ahora nosotros no estamos bajo la esclavitud del pecado, sino que ahora somos esclavos, como dice también en Romanos, creo, esclavos de la justicia. Ahora somos siervos de Dios. Creo que también Pablo se presenta así. En una oportunidad él dice esclavo de Jesucristo. Ahora nosotros le servimos al Señor. Antes le servíamos al pecado, antes le servíamos a la inmundicia, a Satanás, pero ahora libertados del estado de pecado y trasladados al estado de gracia, tenemos la esclavitud, pero ahora somos esclavos de Cristo y queremos hacer solamente su voluntad. Queremos agradarle, queremos hacer lo que Él nos manda. También el próximo texto vamos a leer Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así es. Si nos sometemos a alguien, debemos obedecerle, pero también dice que si nos sometemos a la obediencia, debemos ser esclavos a la obediencia. Y así es. Entendemos que por las Escrituras, de que hemos sido trasladados, hemos sido libertados del poder de pecado. Antes le servíamos, ahora somos esclavos de nuestro Señor y le servimos a Él. Voluntariamente y libremente le servimos al Señor. Vamos a leer también que el hombre ahora tiene una capacidad y es debido a lo que el Señor ha hecho. Dice, Dios convierte a un pecador, entendiendo que es Dios el que ha hecho esto. Vamos a leer Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras injusticias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Amén. El Señor, hablando de ese nuevo pacto, habla acerca de que Dios quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne. No dice que el hombre se quitará el corazón de piedra y se pondrá un corazón de carne, sino que es Dios interviniendo en el hombre muerto en el pecado, muerto en el estado de pecado, dándole vida a través de un nuevo corazón. Ya nosotros estando en este estado, 36-25 era el pasaje. Ahora nosotros entendemos por las Escrituras que el hecho de que nosotros estemos en el estado de gracia y por todos los textos que leímos la semana pasada, el hombre en ninguna manera puede por su propia voluntad convertirse y ni siquiera prepararse para la salvación. Entendemos que esto es un estado de gracia a su máxima expresión, podríamos decir. Todo lo hace el Señor en llevar al hombre al estado de la gracia, al estado de gracia. Lo ha puesto, le ha dado un nuevo corazón, le ha dado una nueva vida, unos nuevos afectos, que ahora el hombre que antes solamente se deleitaba en el pecado, ahora ama al Señor.
lo libra de su servidumbre natural bajo el pecado, así estábamos nosotros, y por su sola gracia. Vamos a pasar, hermana, a la siguiente lámina. Por la sola gracia. Esta es una de las 5 solas de la Reforma protestante. Cuando estuvimos estudiando, creo en octubre, hablamos un poco acerca de la Reforma protestante y se hablaba de las 5 solas. Y una de las solas es sola gracia, que la salvación es a través de la gracia de Dios. Quiero leer estos 2 pasajes, que aunque la confesión no los pone acá, es muy evidente de todo lo que ellos están hablando, que es gracia inmerecida. Y quisiera leer estos 2 pasajes de 1 de Timoteo 1:14 y 2 de Timoteo 1:9. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hermano, ¿puedes leer 2 versículos antes? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en tener ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Así es, pero la gracia de nuestro Señor, y por su sola gracia, y cada uno de nosotros lo hemos experimentado. Quizás muchos de nosotros podamos decir, bueno, pero nosotros no éramos blasfemos, ni estamos persiguiendo a la iglesia, ni éramos insolentes, dice aquí en la versión textual. Pero cada uno de nosotros entendimos la semana pasada que todos los seres humanos, todos, sin excepción, son aborrecedores de Dios. Muchas personas no lo ven así, no lo entienden. Muchas personas dicen, no, es que el hombre no aborrece a Dios. Yo conozco personas que no aborrecen a Dios. E incluso, permiso. E incluso, dicen algunos, hay personas que yo veo que sinceramente están buscando a Dios. Pero las Escrituras no muestran eso. Las Escrituras muestran que al contrario, el hombre aborrece a Dios. Algunos, se pudiera decir, pasivamente, otros activamente, pero todos son hostiles al Evangelio. ¿Por qué causa? Están muertos espiritual, están incapacitados, no quieren. Una de las afirmaciones de Cristo es, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellos no quieren venir, no hay justo ni un uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entiende. La Escritura dice, no hay quien busque a Dios. ¿Cómo es que entonces alguien va a decir, no, yo conozco personas que buscan a Dios por su propia voluntad? No todo el mundo aborrece a Dios, pero no. Y yo sé que esto es difícil para muchas personas, de hecho, de aceptar esta verdad de las Escrituras que son contundentes, pero es la verdad, porque tenemos muchas veces familiares, pero quiere decir entonces que mi mamá, mi papá, mi hermano, que yo lo veo así tan seriecito, ¿aborrece a Dios? Sí, aborrece a Dios. Todos aborrecen a Dios. Y la única forma de que un hombre pueda venir a Cristo y pueda adorar al Señor y amar al Señor es que se le dé un nuevo corazón, nuevos afectos, una nueva vida. De lo contrario, el hombre seguirá viviendo en constante aborrecimiento al Señor. Pablo decía ahí, él era un perseguidor, un blasfemo. Dice, pero la gracia de Dios, el versículo dice, pero la gracia de nuestro Señor sobreabundó con la fe y el amor que hay en Jesús el Cristo. Abundó. Una de las enseñanzas también de las doctrinas de la gracia es la gracia irresistible. Es imposible resistir la gracia del Señor. Todos nosotros estábamos resistiendo al Señor, constantemente resistíamos al Señor. El mundo entero, el hombre en el estado de pecado, lo que hace es resistir al Señor. Detienen la justicia, detienen la verdad, se oponen a ella, se oponen al Señor. Pero cuando viene la gracia de Dios, es más abundante y vence el orgullo humano y le da un nuevo corazón y le salva. Vamos a leer también el otro texto que iba a leer, Timoteo, 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras
obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos venideros, de los tiempos de los siglos. Así es. ¿Cuál es la causa de la salvación? Según el pasaje que le dio nuestro hermano, Propósito de Dios. un propósito del Señor. La gracia del Señor. Y la gracia, dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. La gracia del Señor. Ahora podemos hacer lo que no podíamos y no queríamos hacer en el estado de pecado. Pero esto es por nuestro poder. Pero esto no es por nuestro poder, sino por la sola gracia de Dios. No hay nadie que pueda decir, bueno, yo me convertí al Señor y ahora por mis propios medios he buscado al Señor, ya me estoy regenerando y ya estoy avanzando y me estoy ganando mi salvación. Y así me estoy ganando mi salvación. No. Todas las personas que serán salvadas por la gracia inmerecida de Dios. Es por gracia, dice la Escritura, ya no es por obra, es por gracia, para que la promesa sea firme. Dice que si es por obra, entonces ya no es gracia, dice en Romanos. Si es por obra, entonces ya no es gracia. Si se me está pagando algo que yo estoy haciendo, o sea, si la salvación me la estoy ganando porque yo estoy haciendo algo, se me está dando como un pago. Ya es una deuda que tiene Dios conmigo. Ya no es la gracia inmerecida, que el hombre no quiere buscar a Dios y que es Dios el que convierte, como dice el párrafo, al pecador y lo traslada al estado de gracia. No solamente lo traslada al estado de gracia, sino que lo libra de la servidumbre natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. No solamente lo libra y lo deja ahí, sino que también lo capacita para querer lo que es espiritualmente bueno. Él perdió eso en la caída, el hombre no quería, dice, perdió completamente toda la capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompaña a la salvación, y ahora en el estado de gracia, Dios capacita para querer y obrar libremente, ponen los hermanos acá, lo que es espiritualmente bueno. Cuando dicen libremente, es porque cada uno de nosotros eligió a Cristo libremente. Nadie fue forzado a elegir a Cristo. O, bueno, Dios creyó por mí, porque no, tú creíste personalmente en Cristo y fuiste salvado. ¿Pero por qué causa? Ante que alguien persona pudiera pensar, bueno, entonces fui yo el que elegí a Cristo. Antes que algo se pueda levantar, un pensamiento pensando de que nosotros mismos nos convertimos o que nosotros mismos hemos tomado la decisión, ya debería haber quedado eso claro con el estado de pecado. Pero entendemos esta capacitación de Dios para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno no puede ocurrir si no hay un corazón que realmente quiera y desee al Señor. Y así libremente nosotros elegimos a Cristo. Voluntariamente elegimos al Señor. Vinimos a Cristo libremente. Si no viniste a Cristo libremente, no eres salvo personalmente. Venimos a Cristo libremente porque Dios cambió tus afectos, cambió tu corazón. Dios cambió, un cambio, y ahora un corazón que aborrecía a Dios en el estado de pecado, ahora es un corazón que ama al Señor, un corazón que desea al Señor. ¿Todo eso por qué? Por la sola gracia de Dios. Ahora podemos hacer lo que no podíamos y no queríamos hacer en el estado de pecado, pero esto no es por nuestro poder, sino por la sola gracia del Señor. Vamos a leer, vamos a avanzar, hermano. Otra afirmación. La segunda dice, afirmación de la confesión dice: sin embargo, después donde está el espiritualmente bueno, están ubicados, dice, voy a leer el párrafo nuevamente. Cuando Dios convierte a un pecador
y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su servidumbre natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfectamente ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Igual como les dije al principio, esto es algo que nosotros lo experimentamos a diario. A diario nosotros experimentamos, y que es una realidad en nosotros, que hemos podido ver la obra del Señor en nosotros, de cómo el Señor nos ha hecho crecer en Él, en santidad, nos ha perfeccionado, nos ha hecho avanzar en nuestra relación con el pecado, porque una de las evidencias de la salvación es que nuestra relación con el pecado debe ir cada día, nosotros debemos ser más hostiles cada día al pecado, porque Dios está formando a Cristo en nosotros. No podemos deleitarnos en el pecado como lo hacíamos antes. Y si una persona dice ser creyente, pero todavía puede deleitarse en el pecado, normalmente, como lo hacía antes, está engañado. Está engañado y no ha sido salvado por el Señor. Porque esta es una de las evidencias, un nuevo corazón, nuevos afectos hacia Dios. Y que Dios comienza una obra en ti y la va a ir perfeccionando hasta el día del Señor. Dice, sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Dios nos ha trasladado al estado de gracia, pero todavía queda una corrupción en nuestras vidas. Todavía, y esto es algo evidente, todavía deseamos el pecado. No solamente deseamos a Dios como estaba Adán antes de la caída, que tenía un deseo genuino por Dios, sino que nosotros tenemos una inclinación por causa de la corrupción que todavía queda hacia el pecado. Y una de las textos de la Escritura, vamos a leerlo, es Romanos 7:14. ¿Alguien que lo pueda leer? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Solo 14? No, hasta el versículo 25, ¿no? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así es. El mismo apóstol Pablo experimentó esta lucha de luchar en contra de su pecado, pero se ve también algo real. Habían nuevos afectos. Él no quería, como antes, en el estado de pecado, nosotros queríamos el pecado. Ahora en el estado de gracia, pecamos, pero no queremos pecar contra el Señor. Caemos en el pecado, pero no nos deleitamos ahí. No nos deleitamos en el pecado. Nos sentimos sucios. Nos sentimos que hemos fallado contra el Señor cuando pecamos. Pero el Señor, cuando nos liberta, nos da este nuevo afecto y entonces comienza esta lucha que habla Gálatas. Vamos a leer Gálatas. Esta lucha interna que tienen todos los verdaderos creyentes. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne
del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen. Con estos dos textos de la Escritura, los hermanos afirman y sustentan esta afirmación que por razón de la corrupción que todavía nos queda, no queremos ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quieren lo que es malo. Pero Dios nos ha capacitado para elegir libremente al Señor. Seguimos manteniendo nuestra libertad natural, y esta enseñanza nos trae una aplicación muy pertinente con referente a la doctrina de la santificación. Porque si nosotros entendemos que la libertad natural es que nosotros elegimos de acuerdo a nuestros deseos, cada vez que nosotros pecamos, ¿quién no peca aquí, hermano? Todos pecamos. Cada vez que nosotros pecamos, lo que estamos diciendo y lo que estamos eligiendo es porque nosotros estamos eligiendo y estamos deseando más ese pecado que a Cristo. Tenemos el pecado, tenemos a Cristo, y libremente nosotros elegimos muchas veces el pecado conforme a lo que deseamos en ese momento. Yo te doy la palabra. No quiere decir de que como nosotros pecamos, siempre pecamos y siempre elegimos el pecado. No, es en el momento. Dios te da estos momentos, viene la tentación y tú decides libremente muchas veces pecar contra Dios. Por eso es que nosotros debemos levantar nuestros afectos, motivar y mortificar nuestros pecados, para que cada momento, cuando venga la tentación, cuando venga la prueba, nosotros podamos elegir obedecer a Cristo antes que nuevamente caer en el pecado. Pero cada vez que pecas libremente. Y lo que estás diciendo es, en ese momento, hermano, deseo más el pecado que a Cristo. Y esto es algo que nos debe llamar mucho la atención, porque muchas veces lo hacemos. Vivimos deseando más el pecado que al Señor que decimos amar, que al Señor que decimos que ahora nos ha rescatado y que nos ha dado un nuevo corazón. Si nosotros deseamos mucho el pecado y nos deleitamos mucho en el pecado, tanto así que no podemos salir de ese estado, examinaos a vosotros mismos, dice las Escrituras, si estáis en la fe. Nuestro hermano Carlos, ¿quiero decir algo? Según lo que dice Agustín de los 4 estados, posse non peccare, posse peccare, posse non peccare, posse peccare. El estado natural de Adán y Eva es un estado de los dos primeros, ¿verdad? Posse non peccare, posse peccare. Posse peccare. El hombre, una vez que es redimido por Cristo, vuelve a ese estado en que se encontraban Adán y Eva, o estamos nosotros actualmente en un estado de transición donde posse non peccare y también non posse non peccare, o sea, estamos como imposibilitados de no pecar por esa corrupción que hay todavía en el corazón. O sea, por decir que si estuviésemos nuevamente en el estado de Adán, o estamos en una transición. Estado intermedio, estamos en el estado de Adán, o no. Si estamos en un estado intermedio que, por lo que veo, Agustín no hablan de ese estado intermedio, sino de nosotros. Eso que te está diciendo, que habla Pablo Romano, que tenemos esa luz, pareciera que todavía permanece ese estado de no posibilidad de no pecar. Exacto, ¿no? Entonces no estamos libres completamente, no estamos libres completamente. O sea, es así como que el estado intermedio de nosotros. En el estado, ciertamente, porque por lo menos la Escritura nos enseña, Primera de Juan dice que el que es nacido de Dios no puede pecar, pero hablando de la práctica de vivir constantemente en el pecado. Pero yo creo que la diferencia que debe haber entre nosotros y Adán antes de la caída es que Adán no tenía un corazón corrupto y no tenía una naturaleza pecadora. En cambio nosotros ciertamente tenemos ahora la posibilidad
de no pecar, pero es por la gracia del Señor, por lo que el Señor ha hecho en nosotros. Pero no hemos llegado a la perfección cuando sea en el estado de gloria, que el hombre no podrá pecar, la perfección. Pero decir que, por lo menos, si estamos en el estado intermedio, pareciera que estuviésemos ahí, pero si debemos hacer la diferencia que hay entre Adán antes de la caída, que Adán no tenía un corazón corrupto y que Adán deseaba a Dios libremente y buscaba al Señor libremente. En cambio nosotros buscamos al Señor hoy en día porque el Señor ha hecho una obra en nosotros. Entonces los estados son bastante diferentes. Hermano, voy a leer unos pasajes hablando acerca de cómo nosotros debemos o cómo nos puede ayudar el Señor con este proceso de la santificación, porque muchos de nosotros luchamos contra eso diariamente. De hecho, nuestros pecados muchas veces nos ponen a dudar a nosotros mismos de nuestra salvación. ¿O quién nunca ha dudado de la salvación? El hecho de que nosotros hemos sido salvados por el Señor y que el Señor ha obrado un nuevo corazón en nuestras vidas, ciertamente esta afirmación es algo real. Nos queda una corrupción, que no solamente queremos el bien, sino que también queremos el mal. Lo deseamos también. Pero Dios nos ha dado su Espíritu Santo, por el cual nosotros podemos mortificar. De hecho, Él nos dice, hacer morir lo terrenal en nosotros. La Biblia nos manda eso, que debemos hacer morir lo terrenal. Entonces vamos a leer Romanos 12:1 al 2. Romanos 12, 1 y 2. Y otro hermano que pueda estar buscando Colosenses 3, del 1 al 4. Romanos 12, versículo 1, versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos presentar nuestros miembros al pecado como lo hacíamos antes, pero también dice que debemos renovar nuestro entendimiento para comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una de las cosas que el Señor nos da para nosotros poder luchar contra nuestro pecado es tener un buen entendimiento acerca aún del estado que nosotros estamos el día de hoy, el estado de gracia, bíblicamente. Y dice que no, esta versión textual dice, no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Hermano, y muchas veces el Señor nos da advertencia de que nosotros no debemos amar este mundo, que no debemos amar el mundo. Y muchas veces nos hallamos amando este mundo. Y cuando nosotros amamos este mundo y queremos vivir como vive el mundo, va a ser muy difícil que nosotros podamos vencer contra el pecado. Al contrario, el Señor nos manda a renovar nuestra mente, a renovarla. ¿Con qué nos vamos a renovar la mente? Con la palabra del Señor, con la lectura de las Escrituras, sometiéndonos al Señor, lo que Él nos dice. Debemos hacer morir lo terrenal, no debemos amar este mundo, debemos alejarnos. Pero si nosotros amamos este mundo, va a ser difícil, hermano, que tú puedas salir victorioso en cada una de las tentaciones que se te presentan a diario, porque tus afectos están siendo inclinados a eso. Por eso el Señor nos manda, renueva tu mente para que compruebes, debes comprobar qué es lo que le agrada al Señor. ¿Qué agrada al Señor? ¿Esto que estoy haciendo agrada al Señor? ¿Lo que estoy eligiendo diariamente, cómo me estoy conduciendo, agrada realmente al Señor? Y así, con examinar nuestra mente, renovar nuestra mente, podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, qué es lo que el Señor le agrada, qué es lo aceptable, qué es lo perfecto. Una de las formas de poder vencer el pecado es así, renovar nuestra mente, un entendimiento claro.
acerca de lo que Dios está haciendo en nosotros. Del estado de gracia donde Dios nos ha puesto por su sola gracia. Estamos acá. El Señor nos ha dado gracia y nos mantiene hoy firmes. Y yo una de las cosas que creo, y una vez también lo pude leer y pude decir un amén a eso, porque una de las cosas que a veces entiendo por qué el Señor decidió dejarnos a los creyentes con ese remanente de pecado que muchas veces nos aflige, nos pone a dudar, nos lleva muchas veces a la humillación, a otros los lleva a alejarse más del Señor. Es que muchas veces nosotros, estando en el estado de gracia y siendo salvados por la gracia merecida del Señor, nos comportamos arrogantemente, aún con las personas que no tienen a Cristo, y nos creemos superiores a las personas que no tienen a Cristo. Dejamos de tratar a nuestros familiares, dejamos de tratar a las personas porque son personas mundanas y no saben nada de la vida. Aún a otras personas cristianas nos creemos superiores a ellos por el simple hecho de tener un entendimiento más claro acerca de las doctrinas del Señor. Y si estando en el estado de gracia nos portamos arrogantemente, imagínense estando sin pecado, fuésemos un caos aquí en la humanidad. Pero el Señor sabe hacer todas las cosas y pudiéramos decir, es un aguijón que nos abofetea. Un aguijón que Dios usa para abofetearnos y abofetearnos y abofetearnos, y que nos diga, bástate mi gracia, que te baste mi gracia, yo te he salvado, te perfeccionaré hasta que yo venga, yo te estaré perfeccionando. Vamos a leer también Primera de Colosenses, disculpe, el texto que leamos, Colosenses 1:4. Disculpe, Colosenses, ¿cuál texto le dije? 3 del 1 al 4. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, lo manifieste, entonces vosotros también seréis vivificados con Él en gloria. Amén. Pablo, para ir finalizando, otra aplicación para nosotros, hermanos, para luchar contra esto. Sé que muchos de nosotros luchamos con esto. Todos debemos tener esto. Dios ha dejado esto acá. Sin embargo, por la razón de la corrupción que todavía le queda, no quieren ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quieren lo que es malo. Pablo pregunta, si pues habéis resucitado juntamente con Cristo. Si has resucitado, si has tenido una nueva vida, el Señor dice, si tienes una nueva vida en Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, si Dios le ha placido, porque así le ha placido al Señor, dejar todavía esta corrupción hasta el último momento, va a ser muy difícil que nosotros luchemos contra esto si nosotros tenemos la mirada solamente aquí en la tierra, hermano. Solamente aquí en lo terrenal. Si no miramos al Señor, si no buscamos las cosas del Señor, las cosas de arriba, donde está Cristo, si no renovamos nuestra mente, comprobando qué es lo que agrada al Señor. Hermano, que el Señor nos ayude con todo esto, que esta enseñanza nos puede dar, estas aplicaciones nos podamos tomar, llevar a nuestros corazones acerca de el estado de gracia que Dios nos ha puesto, pero también entender que nosotros estamos llamados a luchar contra el pecado. Bueno, ya Dios me salvó, porque muchos han llegado a esta terrible conclusión, como ya Dios me salvó y me voy a salvar siempre, entonces me relajo y vivo en el pecado. A la final, bueno, Dios me tendrá que salvar al final. No, hermano. Así no obra el Señor. Así no obra el Señor. El Señor ha dejado todo en su palabra establecido. Y los verdaderos creyentes tienen afectos sinceros y reales con el Señor. Les duele pecar contra el Señor.
Le voy a recomendar, bueno, ya hemos culminado, hermano. Le voy a recomendar un sermón de Charles Spurgeon que se llama ¿Por qué soy así? Búscalo, está en PDF. ¿Por qué soy así? Habla acerca de la lucha que hay entre la carne y el espíritu, esa lucha interna que tienen todos los creyentes, y nos va a ayudar mucho. A mí me ayudó bastante, nos va a ayudar mucho a entender nuestra propia corrupción que todavía queda, a pesar de estar en el estado de gracia en la cual el Señor nos ha dejado. ¿Por qué soy así? Se llama el sermón. ¿Está en YouTube, hermano? Sí, está. Sí, en audio está. Vamos a orar, hermano. Vamos a darle gracias al Señor.